Tener una familia que se mueve a nivel mundial. Con el propósito, esta mañana estamos con el propósito de buscar a Dios. Y yo quiero invitarte esta semana a que sigamos orando por cada persona, por cada necesidad. Y a la iglesia de Sabana quiero agradecer muchísimo por el apoyo, el soporte y la fortaleza que le están dando a la familia Samudi. Ellos han provisto de todo para la familia y en abundancia. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, dijera lo mismo que dijo a la iglesia de Tesalónica: ustedes han dado mucho más de lo que se necesita. Han sido generosos, han sido humanitarios, han sido buenos hermanos hasta aquí y sufren con el que sufre. Yo le agradezco a Dios de verdad porque estoy aquí en el centro del problema y estoy viendo cuánto apoyo, cuánta fortaleza. Son un ejemplo para mí, créanme. Yo llevo eso en mi corazón, de cómo poder apoyar a una persona cuando está en crisis como esta. Lo llevo en el corazón para practicarlo, para promoverlo y no ser un miembro distante, sino como ustedes son, un miembro de corazón, hermanos de corazón, no solamente hermanos del libro de la iglesia, sino hermanos en cada momento que su iglesia lo necesita. Y sin duda alguna son así con cada miembro de iglesia. Yo los felicito y seguiré orando por Dios, porque Satanás querrá deshacer en algún momento esa cosa linda, este don maravilloso que la iglesia de Sabana tiene. Ok, vamos al texto bíblico esta mañana. Yo voy a leer una historia de la Biblia, de la vida de Jesús y sus discípulos esta mañana, y luego vamos a tomar solamente un versículo hoy. No puedo tomar toda la historia porque es una historia que tiene mucho ejemplo. Así que vamos rapidito al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Y mientras él despedía a las multitudes, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre, esta mañana, primer día de la semana, muy de mañana, tu iglesia de Sabana, un miembro de la iglesia de Charlottesville y muchos miembros también de Argentina, nos reunimos para escuchar tu palabra. Y muchas personas en el futuro, tal vez hoy mismo, algunos miembros de iglesia se levantarán, escucharán tu palabra. Y te suplico, en el nombre del Señor Jesús, que tu espíritu se mueva soberano con nosotros. Te invitamos, Santo Espíritu, a venir, llenar nuestros corazones, llenar nuestro vacío y poder encontrar qué necesitamos esta semana, este día, vivir este día para ti, pero qué necesitamos. Si algo está faltando en nuestra vida, súplelo esta mañana. Suple nuestra vida espiritual de manera que podamos acercarnos
más y más a ti y tener una experiencia de amor y de vida con la persona Cristo Jesús. Ven a estar con nosotros, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, si no voy a tocar toda la parábola porque es grande, quiero decirle que muchas parábolas de la vida de Jesús que Jesús contó son, si usted la mira detenidamente, son proféticas. Tienen una lección de vida para nosotros también. Apuntan hacia la venida de Jesús, apuntan al glorioso día cuando Jesús vendrá en gloria y majestad, abrirá los cielos, sonará la trompeta y los justos muertos y los justos vivos ascenderán al cielo junto con Jesús a la ciudad amada. Ese es el propósito que tienen muchas parábolas, muchas historias de la vida de Jesús, porque Él quiere que nosotros aprendamos que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está con nosotros en cada momento. Si yo tuviera que ponerle un título a esta parábola, sería No abandones el barco. Usted y yo hemos visto que esta parábola en campaña de evangelismo es muy popular. Y a veces mucha gente, muchos predicadores se enfocan sobre eso, sobre que Pedro salió del barco. Y esos predicadores dicen, tenemos que hacer lo mismo como Pedro. Tenemos que salir del barco. Yo quiero decirte esta mañana, no abandones el barco. Porque quiero que quede en tu mente que este barco que representa la iglesia, que Jesús le dijo a los discípulos, suban inmediatamente, va a llegar a la otra orilla. Va a llegar a puerto seguro. Si tú estás en el barco y el barco está siendo azotado por las olas, perdón, por el viento, porque en esta historia el problema no es el agua, el problema es el viento. Los vientos en la vida cristiana, iglesia, siempre van a ser contrarios. Siempre van a ser contrarios. Pero no te preocupes, no estamos solos. Jesús se quedó en el monte a orar hasta la cuarta vigilia. Estaba orando por sus discípulos que estaban en el mar y estaban siendo azotados por una tormenta. Jesús ascendió al cielo, está en el santuario celestial y vive, dice el apóstol San Pablo en Hebreos 7, para interceder por nosotros. Si Jesús tiene un motivo, es interceder por su pueblo, interceder por su iglesia, interceder por cada miembro de iglesia en forma particular. Él no mira grupo, él mira personas. Y miraba la fe, la lucha de cada persona. Él miraba en el barco como los discípulos, los 12 discípulos que estaban allí, yo creo estaban confiados. Hay muchas personas que confían en otras personas. Y los discípulos tal vez decían, aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a Andrés, son pilotos, son marineros experimentados, y empezaron a remar durante toda la noche, poniendo ganas, estrategia, luchas. Pero a medida que el esfuerzo humano se va agotando, parece que los vientos contrarios arrecian, las olas empezaron a golpear con más ímpetu al barco y la lucha se hacía más intensa. Otra de las cosas que yo quiero que quede en tu mente de esta historia hoy es: el barco va a llegar contigo o conmigo o sin mí, contigo o sin ti. El barco va a llegar a la otra frontera, va a llegar a puerto seguro, va a llegar, no lo dudes, el barco va a llegar. En las palmas de mi mano te tengo esculpido, y Dios no fracasa. Dios ha emprendido una misión y Él la va a terminar con victoria y con seguridad. Muy bien. Otra de las cosas que yo quiero compartir contigo es que el barco es la iglesia. Y tal vez yo te pregunte, te haga una pregunta cuando yo estoy de frente o alguien quisiera abrir allí su micrófono y decir algo. Está bien.
yo lo acepto. Pero quiero preguntarte, ¿Dios eligió a la iglesia adventista del séptimo día? Porque yo quiero que te quede claro que ese barco es la iglesia adventista del séptimo día, que Dios le ha dado una misión. Y tal vez usted responda como muchas personas, sí, Dios le eligió. Yo quiero decirte esta mañana que Dios no eligió a la iglesia adventista. Dios estableció a la iglesia adventista porque no existía y la fundó de muchas iglesias, de bautistas, de anabautistas, de metodistas, de episcopales, de diferentes iglesias. Dios fundó su propia iglesia porque Dios necesitaba una iglesia que predicara la verdad completa. Y esta es la misión de la iglesia, predicar la verdad completa, sin mentira, sin acomodamiento, así como Dios le pidió a Moisés que hiciera un altar y que tomara la piedra de canterías y no le pasara martillo, ni formón, ni nada. Dijo, así como está la piedra, tómala y hazme un altar. La iglesia adventista hacemos así, tomamos la doctrina así como son, como están en la Biblia, y la ponemos en su lugar. Y eso es nuestro altar de adoración, nuestras doctrinas. Dios no eligió, Dios estableció su propia iglesia para que ésta predicara la verdad completa cuando no había una sola iglesia que lo hiciera. Predicaban la verdad, sí, pero a medias, incompleta, y Dios necesitaba en ese tiempo una iglesia que hiciera esto, y entonces Él establece su propia iglesia con creyentes de todas las denominaciones que habían en su tiempo. Y entonces empieza a formar, y en 1863 se organiza la iglesia adventista del séptimo día para predicar la verdad completa, el mensaje eterno de Jesucristo para nuestro tiempo, para nuestra generación, y una verdad presente. Muy bien, Dios, otra cosa que yo quiero compartir con ustedes, Dios tiene dos iglesias. La iglesia visible, que está compuesta por miembros de todas las iglesias, que son sinceros, que le sirven a Dios de todo corazón, y que cuando Dios toque su corazón, como algunos de nosotros que venimos de otras iglesias, Dios tocó el corazón, entregamos y estamos sirviendo a Dios. Esta iglesia invisible es invisible porque tú no la ves, porque ellos van a otra iglesia y tú no vas a su iglesia. Ellos no nos ven a nosotros porque ellos no vienen a nuestra iglesia, pero cuando Dios toca el corazón, ellos vendrán. Y me da gusto cuando nosotros tenemos que dar estudios bíblicos a personas que vienen de otra denominación, de otra creencia, y ellos empiezan a despertar su mente. Escuchaba esa historia de un programa radial del pastor que fue a El Salvador recientemente en el mes de junio. Estaba dando campaña de evangelismo y la pastora con toda su iglesia creyeron la verdad. Y una mañana la pastora amaneció diciendo, un domingo de mañana llegó diciendo a su iglesia, señores, quiero predicarle de la verdad de la Biblia. Y empezó con la verdad del sábado que había entendido. Y la iglesia y su pastora ahora son una iglesia adventista del séptimo día. Gloria a Dios por eso. Esta es la iglesia. Dios llamó a esta iglesia para predicar la verdad. Este barco representa a la iglesia. No lo olvides. Hay vientos, hay tormentas, sí la hay. Y vamos hasta llegar al puerto seguro, porque un día Dios llamará a su iglesia a estar con él. Y ese día que Jesús vaya por su iglesia, la iglesia dejará de sufrir. Ya no habrá más llanto ni sufrimiento. Muy bien. Otra cosa que yo quiero compartir con ustedes. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que mantenernos. Y hay una parte importante que yo quiero compartir con ustedes, porque eso a mí me ha ayudado, es entender que aquí, en este barco, va a haber tormentas. Van a haber tormentas. No lo dudes. Y no tengas miedo. Confía en Jesús. Yo les decía hace un momento, los discípulos confiaban en las primeras horas, cuando la tormenta empezó. Estoy seguro que confiaron en Pedro, en Andrés, en Juan y en Jacobo o Santiago. Y empezaron ellos a remar, a hacer estrategia, a decir hagan así, hagan así.
Pero a medida que el tiempo avanzaba, ese viento era contrario, eran contrario. Siempre los vientos en la iglesia serán contrarios. Los vientos significan guerra. Satanás está en guerra con el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entre más fiel usted quiera ser a Dios, Satanás hará más guerra. No te rindas, hermanos, no te rindas. Cristo ya viene. Cristo ya viene. No te rindas, mantente en el barco. No abandones. Recuerda siempre, no abandones el barco. En el capítulo 26, dice, el versículo 26, perdón, dice que Pedro vio que Jesús venía andando sobre el mar y le dijo, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces yo aquí quiero decirte, no fue un acto de fe, porque Pedro dijo lo mismo que dijeron muchas personas a Jesús. Por ejemplo, a Jesús le dijeron, si eres el Cristo, dijo Herodes, hazme milagro. En la cruz el ladrón dijo, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Pedro no lo hizo un acto de fe, Pedro dudó. Quería experimentar el poder de Dios. Y Jesús, que no te obliga a irte ni a quedarte, te invita a permanecer en el barco. Le dijo a Pedro, ¿quieres venir? ¿Tienes duda? Ven. Y Pedro experimentó lo mismo que hemos experimentado las personas que un día hemos decidido salir del barco. Las personas que hemos experimentado, que hemos salido de la iglesia una vez, hemos visto que las olas fuera del barco son más fuertes. Los vientos son más fuertes, la tormenta es espantosa. No tiene fuente de salvación, no tiene una fuente de apoyo. Mientras tú permaneces aún con tu batalla en la iglesia, hay una fuente de apoyo y fortaleza, porque Cristo está con su iglesia. Cuando tú sales, es Satanás que quiere hundirte en el mar profundo y destruirte. Y cuando tú clamas, muchos hermanos, tarda uno mucho tiempo cuando se sale de la iglesia en levantar los ojos a Dios y decir, Señor, sálvame. E inmediatamente el Señor te va a salvar. No abandones el barco. Las aguas de este mar de aflicción son profundas. Los vientos son contrarios y fuertes. Las olas se levantan muy fuerte. No abandones el barco. No lo abandones. Me gusta mucho cuando empieza la expresión en una versión de la Biblia, dice, e inmediatamente Jesús urgió a los discípulos a subirse al barco. Este es el momento de estar en el barco. Este es el momento. Yo tengo una pregunta. Si este es el momento, Jesús está urgiendo a la gente a subirse al barco, ¿por qué algunos de nosotros queremos salir? Yo no sé si usted está pensando salir del barco, abandonar la iglesia porque las luchas son fuertes, porque el viento es contrario, porque parece que no avanzas, porque parece que la iglesia va a naufragar. No abandones el barco. Jesús tiene el control. Jesús está intercediendo por la iglesia. Me gusta lo que la sierva del Señor dice sobre la iglesia. Es defectuosa, es débil, pero es el objeto en el cual está puesto el ojo de Dios. No te preocupes si al lado tuyo hay un miembro de iglesia que parece que no cambia. No te preocupes. Él tiene su propia lucha. Él tiene que remar contra corrientes contrarias. Tiene hábitos heredados. Viene de una vida difícil, costumbres diferentes, palabras diferentes. Oremos por nuestros hermanos como estamos haciendo, no solo en la enfermedad, sino cómo sostener esta lucha en medio de la tormenta. Oremos por ellos. No lo critiquemos. Avancemos. Si te detienes a criticar, perderás la fuerza, el impulso que tú llevas. No te detengas en eso. Continúa, ora,
ora por la transformación tuya, mía, de cada miembro de iglesia, porque es así. Habemos personas diferentes, con diferentes personalidades, diferente cultura, más aquí en este país comemos diferente, vestimos diferente, pensamos diferente y muchos creemos hasta diferente. Mantengámonos dentro del barco y si es posible ayudar a nuestros hermanos en mantener la fe, la esperanza, el amor, hagamos eso. Sostengámonos eso, Señor. Que el Señor nos ayude cada día a ser más y más semejante a Él. Que estas madrugadas no solo sean una historia de lo que hicimos, sino una historia de lo que pasó en mi vida. Hermanos queridos, este ejemplo maravilloso quisiera yo también implementarlo en mi iglesia, de permanecer con un programa tan variado, un programa tan lleno de bendiciones, donde diferentes personas comparten el evangelio. Y eso llena, nutre nuestro corazón, nuestra mente y nos ayuda cada mañana a vivir. Yo quería que escucharan el canto muy temprano en la mañana, dice el canto, me levanto para orar, a buscar al jardinero que me espera para orar. Y le comparto mi tristeza, mi alegría, mi pensar, y su voz que infunde aliento a este corazón sediento, dándole dulce paz. Y eso es lo que hacemos esta mañana. Solamente buscar de Jesús a través de su palabra y que Él traiga esa dulce paz que los discípulos experimentaron cuando Él se subió a la barca. Permítele a Jesús esta mañana que Él se suba a tu barca y las olas, las tormentas van a desaparecer y Jesús traerá una bonanza, una paz a nuestro corazón. Este es el momento de subir al barco. Mire usted las noticias cómo están plagadas. El mundo se está desintegrando. La tierra los elementos de la tierra están ardiendo. Un volcán en Las Palmas, allá en la isla, en España, ha estado por más de un mes arrojando lava constantemente. Los volcanólogos tienen miedo, la gente tiene miedo que ese volcán se derrumbe y ocasione un maremoto de una magnitud tan grande que pueda alcanzar hasta la costa oeste de los Estados Unidos, que perjudique a muchas personas, que dañe a muchos países, que sea una catástrofe enorme. Pero la Biblia ya nos dijo que a medida que vayamos acercándonos al tiempo del fin, los elementos de la tierra se fundirán. Y la sierva del Señor dice que los volcanes se van a despertar. Constantemente van a estar despertando incendios, inundaciones. Hay guerras, hay hambre en diferentes lugares. La pestilencia continúa azotando y más pestilencias están saliendo. Hermanos, las personas poseídas de un espíritu malo entran en algunos lugares públicos y están matando a la gente. El racismo está tomando posesión de muchos lugares. Es el momento de subir al barco. Mira cómo está el mundo. No abandones el barco, mantente adentro. Queridos, si hay alguien aquí esta mañana que por algún motivo, alguna razón o circunstancia de la vida abandonó la fe, abandonó la iglesia, y yo quiero decirte esta mañana que es el momento de volver al barco. No quieras experimentar tormentas más fuertes. No permitas que este mar agitado te hunda. Clama a Dios, al Señor Jesús, y el Señor Jesús inmediatamente vendrá a tu auxilio. Él no te va a dejar en las aguas profundas. No, Él no te va a decir, yo te tenía en el barco, yo te mantuve en el barco. Hermano, la razón por la cual Jesús tardó en llegar, oró y estuvo orando, y a la medianoche vio el barco allá y vino hasta la cuarta vigilia, tal vez 5 o 6 de la mañana, vino donde el barco sufría,
Hay una sencilla razón por la que Jesús no vino caminando. Cuando él vino caminando sobre el mar, ¿por qué Jesús no corrió? ¿Por qué Jesús no voló? ¿Por qué Jesús no pidió un ángel que lo transportara de inmediato donde el barco? Cuando lo vio que estaba en el medio del mar y le era azotado por el viento, sino que él decidió orar y a la cuarta vigilia venir. Es porque mientras usted y yo nos mantengamos adentro de la iglesia, estamos seguros. Amén. Estamos seguros. No hay nada que temer si nos mantenemos adentro de la iglesia. Afuera, el mar estará agitado, pero nosotros estaremos seguros. Y Jesús sabe que mientras usted se mantenga dentro del barco, usted estará seguro. No abandones el barco. No lo abandone. No le creas a esos predicadores de mentira que te digan sal del barco por fe. No salgas, mantente en el barco porque en el barco están seguros. Yo estoy seguro que por lo menos 12 personas estaban en el barco. Pero uno solamente clamó, Señor, sálvame, porque no estaba en el barco. Los otros 11 no experimentaron lo mismo que Pedro experimentó. No lo experimentaron. Ellos no clamaron, sino que esperaron hasta que Jesús entró con el que se había salido del barco. Y entonces la paz llegó. Y mientras estemos en el barco, estaremos seguros. Porque este barco, dijimos, llega a puerto seguro. Hay muchos barcos a nuestro alrededor que se ven muy bien, que no están sufriendo azotes de tormenta, que no pasan por ninguna experiencia de tormenta. Hermanos, quiero contarte una historia que leí hace algunos años atrás. En un libro que se llama La mano de Dios al timón, está en internet, tú puedes leerlo. Teníamos a un señor de apellido Kellogg. Kellogg, Dios lo estaba usando para para una alimentación sana de la iglesia. Es Kellogg el fundador de Cornflakes de Kellogg. Si usted no sabía, los Cornflakes de Kellogg son adventistas. Nacieron con la iglesia adventista. Fue el primer cereal, el primer alimento que Dios le dio. Y Dios quería usar al pastor Kellogg para que él fuera fuera dándole los principios de salud a su iglesia junto con la hermana de White. Pero el hombre, cuando se vio inteligente, se vio sabio, se vio dotado, vio que podía hacer dinero, entonces patentó los Cornflakes de Kellogg como personales, como de él, como naciendo de él. Y empezaba a vislumbrar un horizonte lleno de dinero, lleno de progreso. Y un día el Señor, en su infinito amor y misericordia, le dio una visión a la hermana de White. Y la hermana de White veía que ellos iban en una barquita que no tenía futuro. Parecía que no tenía futuro. Al lado de ella iban muchos barcos grandes, gigantes, bien lujosos. Y ella miró en su visión que el hermano Kellogg pasaba de barco, y ella miró como el barco donde él se pasó, el barco de progreso, el barco de riqueza, se hundió en las aguas profundas del océano de esta vida. Y ella fue donde el pastor Kellogg y le dijo: hermano Kellogg, no abandones el barco, quédate en este barco porque este barco va a puerto seguro. Y le contó la visión que el Señor le había dado sobre su vida, y le dijo: yo veía que cambiabas de barco, que te ibas a un barco lujoso, a un barco lleno de progreso, un barco con dinero, y abandonaste el barco y el barco se hundió. Hoy, tristemente, la historia del doctor Kellogg es otra. Me hubiese gustado que el doctor Kellogg estuviera en la galería de los pioneros de la iglesia adventista. Pero tristemente, hermanos, no está. Porque decidió bajarse, abandonar el barco. Y el barco no llegó. El barco del progreso que él soñaba, de la riqueza, no llegó. Y hoy solamente lo recordamos como un ejemplo de no abandones el barco. Este barco va a llegar.
a pesar de las tormentas, va a llegar. Va a llegar. No abandones el barco. Mantente en el barco, porque va a puerto seguro. Y su capitán, Cristo Jesús, siempre ha ganado. Siempre ha cumplido sus promesas. Siempre ha llegado. Siempre ha llevado a su pueblo a donde Él ha querido llevarlo. Y sus promesas son seguras. Mantengámonos en el barco. No lo abandones. Habrán tormentas. Y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, las pruebas serán más duras. Pero mantente en el barco. Ahí estarás seguro. El otro día yo viendo muchos predicadores sobre este tema de no abandones el barco, porque hay muchos en el YouTube, vi una nota, y la nota decía así, decía más o menos así, a ver si la recuerdo. Pregúntenle a ese pastor que está hablando sobre no abandones el barco. ¿Por qué no predica de las personas que han sido expulsadas del barco por decir la verdad? Hermanos queridos, si por decir la verdad te sacan de la iglesia, vuelve a la iglesia, no la abandones. Si hay lucha con algún miembro de iglesia por lo que tú crees, estudia tu doctrina que crees, estudia lo que estás creyendo. Si es verdad, mantente en la iglesia, y si no, corrígelo y mantente en la iglesia, no la abandones. Si te quieren defraternizar por predicar la verdad en el futuro, mantente en la verdad, mantente dentro de la iglesia. Si te sacan por la puerta, entra por la ventana. Si te defraternizan porque estás predicando la verdad en una iglesia que no quiere aceptarla, hermanos queridos, estoy hablando para una audiencia pública que en el futuro verá este sermón. Yo quiero decirte, hermanos, en algún país, si tú estás subiendo persecución de este tipo dentro de la iglesia, no la abandones. Porque yo quiero decirte, Jesús viene por su iglesia. Jesús no viene por un individuo, y tenemos que mantenernos porque Él viene por su iglesia. Hermanos queridos, yo te invito a mantenerte esta mañana. Y yo no sé qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón, pero yo te invito a buscar a ese jardinero, a ese capitán, a ese piloto, y que te ayude a llegar a puerto seguro. Que el Señor nos bendiga y feliz domingo. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, esta mañana hemos abierto tu palabra en una historia profunda, lleno de significado, llena de advertencia, llena de consejo y de fortaleza. Oh Padre, que esta historia, no por mí, sino por tu espíritu, quede grabada, y cada hermano al leerla pueda sacar conclusiones personales de su vida. Que al mirarla, danos la seguridad de que tú estás con nosotros en medio de cada tormenta. Permítenos mantenernos al lado tuyo, donde tú nos dijiste que debemos estar seguros. Si usted nos ha indicado a la iglesia que va segura, ayúdanos a mantenernos dentro de la iglesia. Señor, perdona nuestros pecados, danos fuerza, danos de esa gracia para vencer. Hoy te suplicamos, no la gracia perdonadora, esa la necesitamos cada día, pero esa gracia que durará por la eternidad, la gracia para vencer. Danos esa gracia hoy para vencer nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras dudas, para tomar decisiones en favor tuyo que te honren y glorifican. Bendice a tu iglesia presente, a los lugares que representamos una iglesia. Bendice esas iglesias que están con nosotros en Argentina, en Virginia, aquí en Savannah, y no sé si alguna otra parte de los Estados Unidos, en algún otro lugar del planeta de habla hispana, escucharán estos mensajes que la iglesia de Savannah está transmitiendo y lo está subiendo al YouTube. Permite que muchas personas puedan ser beneficiadas, ayudadas, socorridas, no por los predicadores, sino por tu Santo Espíritu, que es quien nos motiva a traer palabras de esperanza, de exhortación, de consuelo, de fortaleza. Ayúdanos hoy, Señor, quédate con nosotros, bendícenos, lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén.